Capítulo 91. El esposo y la esposa en el misterio de Cristo y de la Iglesia. En las precedentes reflexiones sobre el capítulo 5 de la carta a los Efesios 21 al 33, hemos llamado especialmente la atención sobre la analogía de la relación que existe entre Cristo y la Iglesia, y de la que existe entre el esposo y la esposa, y esto es entre el marido y la mujer, unidos por el vínculo matrimonial. Antes de disponernos al análisis de los pasajes siguientes del texto en cuestión, debemos tomar conciencia del hecho de que en el ámbito de la fundamental analogía paulina, Cristo e Iglesia, por una parte hombre y mujer como esposos por la otra, hay también una analogía suplementaria, y esto es la analogía de la cabeza y del cuerpo. Precisamente esa analogía confiere un significado principalmente eclesiológico al enunciado que analizamos. La Iglesia, como tal, está formada por Cristo y está constituida por Él en su parte esencial, como el cuerpo por la cabeza. La unión del cuerpo con la cabeza es sobre todo de una naturaleza orgánica. Es sencillamente la unión somática del organismo humano, y sobre esta unión orgánica se funda de un modo directo la unión biológica, en cuanto a que se puede decir que el cuerpo vive de la cabeza. Si bien del mismo modo, aunque de otra manera, la cabeza también vive del cuerpo, y además, si se trata del hombre, sobre esta unión orgánica, se funda también la unión psíquica, entendida en su integridad y, en definitiva, en la unidad integral de la persona humana. Como ya he dicho, al menos en el pasaje analizado, el autor de la carta a los Efesios ha introducido la analogía suplementaria de la cabeza y del cuerpo en el ámbito de la analogía del matrimonio, y parece incluso que haya concebido la primera analogía, cabeza-cuerpo, de manera más central desde el punto de vista de la verdad sobre Cristo y sobre la Iglesia que él mismo proclama. Sin embargo, hay que afirmar del mismo modo que no la ha puesto al lado o afuera de la analogía del matrimonio, como un vínculo nupcial, y más aún, sino que al contrario. En todo el texto de la carta a los Efesios 5 del 22 al 33, y especialmente en la primera parte de la que nos estamos ocupando, 5 del 22 al 23, el autor habla, y la mujer, que es el cuerpo de su marido, cual si los dos cónyuges formaran una orgánica unión, y esto puede hallar su fundamento en el texto del Génesis, donde se habla de una sola carne, Génesis 2:24, o sea, en el mismo texto al que se referirá el autor en la carta a los Efesios, después en el marco de su gran analogía. Y no obstante, en el texto del libro del Génesis se pone claramente de relieve que se trata del hombre y de la mujer como de dos distintos sujetos personales que deciden conscientemente su unión conyugal, definida por el arcaico texto con los términos una sola carne. Y también en la carta a los Efesios queda igualmente claro. El autor se sirve de una doble analogía, cabeza-cuerpo o marido y mujer, a fin de ilustrar con claridad la naturaleza de la unión entre Cristo y la Iglesia. En cierto sentido, especialmente en este primer pasaje del texto a los Efesios 5 del 22 al 23, la dimensión eclesiológica parece decisiva y predominante. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer como Cristo es la cabeza de la Iglesia y el Salvador de su cuerpo. Y como la Iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres a sus maridos en todo. Ustedes los maridos amen a sus mujeres como Cristo ama y amó a la Iglesia y se entregó por ella. Efesios 5 del 22 al 25. Esta analogía suplementaria cabeza y cuerpo hace que en el ámbito de todo el pasaje de la carta a los Efesios 5 del 22 al 33, noten, queridos escuchantes, que aquí el Papa maneja versículos con 10 versículos de diferencia. Nos encontramos con dos sujetos distintos, los cuales, en virtud de una especial relación recíproca, vienen a ser, en cierto sentido, un solo sujeto, porque la cabeza constituye juntamente con el cuerpo un sujeto, en el sentido físico y metafísico, un organismo, una persona humana, un ser. No cabe duda de que Cristo es un sujeto diverso de la Iglesia, y sin embargo, en virtud de una relación especial se une con ella, como una unión orgánica de la cabeza y el cuerpo. La Iglesia es así, fuertemente y así, esencialmente,
ella misma en la virtud de la unión con Cristo, es decir, unión mística, Cristo místico. Se puede decir lo mismo de los esposos como hombre y mujer, unidos por el vínculo matrimonial. Si el autor de la carta a los Efesios ve la analogía de la unión de la cabeza con el cuerpo, también en el matrimonio, esta analogía, en cierto sentido, parece referirse al matrimonio teniendo en cuenta la unión de Cristo, y esta unión que constituye así la unión que Él tiene con la Iglesia y la Iglesia con Él. La analogía, pues, se refiere sobre todo al matrimonio mismo, como a la unión en la virtud de la cual serán los dos una sola carne. Efesios 5:31 y Génesis 2:24. Sin embargo, esta analogía no obscurece la individualidad de los sujetos, la del marido y de la mujer, es decir, la esencial bisubjetividad que está en la base de la imagen de un solo cuerpo. Más aún, la esencia bisubjetividad del marido y de la mujer en el matrimonio, que hace de ellos en cierto sentido un solo cuerpo, pasa en el ámbito de todo el texto que estamos examinando, Efesios 5:22 al 33. A la imagen de la Iglesia, es decir, cuerpo, unido con Cristo como la cabeza, esto se ve especialmente en la continuación de este texto, donde el autor describe la relación de Cristo con la Iglesia, precisamente mediante la imagen de la relación del marido con la mujer. En esta descripción, la Iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, aparece claramente como el sujeto segundo de la unión conyugal, al cual el sujeto primero, es decir, Cristo, manifiesta el amor con que la ha amado, entregándose a sí mismo por ella. Ese amor es la imagen y sobre todo el modelo del amor que el marido debe manifestarle a su mujer en el matrimonio cuando ambos están sometidos uno al otro en el temor de Cristo. Efectivamente leemos: ustedes los maridos amen a sus mujeres, como Cristo ama y amó a la Iglesia, y se entregó por ella para santificarla, purificándola mediante el lavado del agua, con la palabra, a fin de presentársela así gloriosa, sin mancha o arruga, o cosa semejante, sino santa e inmaculada. Los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, y nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la alimenta y la abriga, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Efesios 5:25 al 31. Es fácil descubrir que en esta parte del texto de la carta a los Efesios 5:22 al 33 prevalece claramente la bisubjetividad y se pone de relieve tanto en la relación Cristo-Iglesia como en la relación marido y mujer. Esto no quiere decir que desaparezca la imagen de un sujeto único, la imagen de un solo cuerpo. Esta se conserva incluso en el pasaje de nuestro texto, y en cierto sentido está ahí todavía y mejor explicada. Lo veremos con una mayor claridad al analizar detalladamente el pasaje antecitado. Así pues, el autor de la carta a los Efesios habla del amor de Cristo a la Iglesia, explicando el modo en que se expresa ese amor y presentando a la vez tanto ese amor como sus expresiones como si fueran un modelo que se debe seguir y que debe seguir el marido con relación a su propia mujer. El amor de Cristo a la Iglesia tiene como finalidad esencialmente su santificación, es decir, la santificación de la Iglesia, porque Cristo amó a la Iglesia y así se entregó por ella para santificarla. Esto está en Efesios 5 del 25 al 26. En el principio de esta santificación está el bautismo como fruto primero y esencial de la entrega de sí mismo que Cristo ha hecho por la Iglesia. Y en este texto el bautismo no es llamado por su propio nombre, sino que es definido como una purificación mediante el lavado del agua con la palabra. Efesios 5:26. Este lavado, con la potencia que se deriva de la donación redentora de sí que Cristo ha hecho por la Iglesia, realiza la purificación fundamental mediante la cual el amor de Él, es decir, Cristo, a la Iglesia, adquiere un carácter nupcial a los ojos del autor de la carta. Es sabido que en el sacramento del bautismo participa un sujeto individual en la Iglesia, y sin embargo el autor de la carta, a través de ese sujeto individual del bautismo, ve a toda la Iglesia. El amor nupcial de Cristo se refiere a ella, a la Iglesia,
siempre que una persona individual recibe en ella la purificación fundamental por medio del bautismo. El que recibe el bautismo, en virtud del amor redentor de Cristo, se hace al mismo tiempo partícipe de su amor nupcial a la Iglesia. El lavado del agua con la palabra en nuestro texto es la expresión del amor nupcial, en el sentido de que prepara a la esposa, es decir, la Iglesia, para el esposo. Hace a la Iglesia la esposa de Cristo y va a decir in actu primo, es decir, en acto primero. Algunos estudiosos de la Biblia observan aquí que el texto que hemos citado, que es el lavado del agua, evoca la ablución ritual que precedía a los desposorios y constituía un importante rito religioso incluso entre los griegos. Como sacramento del bautismo, el lavado del agua con la palabra que está en Efesios 5:26 convierte a la Iglesia en la esposa y no solo en el acto primero, sino también en la perspectiva más lejana, o sea, la perspectiva escatológica, y esta se abre ante nosotros cuando en la carta de los Efesios leemos que el lavado del agua sirve por parte del esposo a fin de presentársela así gloriosa sin mancha o arruga o cosa semejante, sino santa e inmaculada. Está en Efesios 5:27. La expresión presentársela parece indicar el momento de desposorio, cuando la esposa es llevada al esposo y vestida ya con el traje nupcial y adornada para la boda. El texto citado pone de relieve que el mismo Cristo como esposo se preocupa de adornar a la esposa, que es la Iglesia, y procura que esté hermosa con la belleza de la gracia, y hermosa gracias al don de la salvación en su plenitud, concedido ya desde el sacramento del bautismo. Pero el bautismo es solo el comienzo del que deberá surgir la figura de la Iglesia gloriosa, como lo leemos en el texto, cual fruto definitivo del amor redentor y nupcial. Solamente en la última venida de Cristo, que es la parusia, vemos con cuánta profundidad el autor de la carta a los Efesios escruta la realidad sacramental al proclamar su gran analogía, tanto la unión de Cristo con la Iglesia, como la unión nupcial del hombre y de la mujer en el matrimonio, quedan iluminados de este modo por una especie de luz sobrenatural.